Este libro nunca fue prohibido, fue sepultado en silencio, no porque careciera de valor, sino porque revelaba demasiado. No predicaba fe ni misticismo, ofrecía un método, un sistema para reprogramar la realidad mediante la intención, la vibración y el enfoque mental. La mayoría veía símbolos, pero unos pocos veían instrucciones. Enseñaba cómo influir en el pensamiento, alterar el comportamiento y proyectar comandos silenciosos. Lo que parecía filosofía esotérica era, en realidad, un manual técnico. Y aunque fue desestimado como una ficción espiritual, agencias de inteligencia estaban probando esas mismas técnicas a puerta cerrada. Ahora ha vuelto. Sin intermediarios, sin filtros, solo tú, el conocimiento y lo que decidas hacer con él. En los archivos polvorientos de las bibliotecas esotéricas, perdido entre tratados alquímicos malinterpretados y panfletos espiritualistas de dudoso gusto, circula la mención de un cierto manuscrito, un libro cuya existencia es casi una anomalía. No tiene aura comercial. No se cita en conferencias místicas ni aparece en los catálogos de las grandes órdenes iniciáticas. Casi nadie lo lee, y aún menos lo comentan, y algunos dicen que precisamente así debería ser. ¿Qué hace que este libro sea tan indeseable? A diferencia de los grimorios clásicos como la Clavícula de Salomón o los volúmenes codificados de Teosofía, esta obra no hace gala de amenazas ni encantamientos rituales. Su lenguaje es técnico, directo y casi clínico. Pero lo que revela, o mejor dicho lo que sugiere, cuestiona todo lo que creíamos saber sobre la conciencia, la realidad y el papel de la mente en el diseño del universo. La mayoría de los buscadores pasan por alto este libro sin saber que está ahí, camuflado bajo un título deliberadamente inofensivo: La doctrina secreta de los Rosacruces. Fue publicado en 1918 por un autor anónimo, o mejor dicho, bajo el seudónimo Magus Incognito, una expresión que ya contiene la primera capa del enigma, el mago oculto. Sin fechas precisas, sin biografía, sin rastro. Durante décadas, este libro no alcanzó ningún protagonismo. Y lo curioso es que incluso entre los eruditos del ocultismo, pocos parecen haberlo leído realmente. Los pocos que lo han hecho y se han atrevido a comentar, afirman que su contenido no solo es esotérico, sino peligroso. No por su forma, sino por el poder contenido en la información entre líneas. Incluso antes de la llegada de la física cuántica o la popularización de ideas que sugieren que el universo está moldeado por campos de conciencia, este libro ya hablaba de formas de pensamiento capaces de alterar la sustancia de la realidad, llamas mentales que reavivan planos sutiles del ser, y estructuras energéticas invisibles que sostienen el cosmos visible, temas que solo ganarían credibilidad científica casi un siglo después. La obra propone un sistema de comprensión cósmica que divide la existencia en 7 planos de conciencia, pero lo hace con una precisión matemática, casi científica, y no en un tono metafórico o simbólico. Señala que toda forma manifiesta surge de una fuente no manifestada, algo que los ancianos llamaban el Padre Eterno, una presencia dormida en un estado de potencial absoluto. En sus palabras, antes de la luz, había el fuego silencioso. Antes del tiempo, solo existía el ser sin acción. El manuscrito trata estas ideas con audacia, afirma que la mente es una tecnología natural olvidada, capaz de acceder y transmutar el campo de posibilidades del universo. Pero esta mente solo se revela a quienes trascienden los límites del yo común.
El autor sugiere que los antiguos maestros rosacruces nunca quisieron que estas verdades fueran conocidas por el mundo profano y que este libro, o el conocimiento que contiene, se filtró. Pero, ¿por qué, después de todo, esconder algo así? La explicación quizás resida en lo que el propio texto deja entrever sutilmente. El Magus Incognito advierte que el poder de la creación mental, si se activa sin dominio interno, se convierte en una herramienta de autodestrucción. No habla de hechizos, habla de enfoque, atención y voluntad. En un pasaje particularmente enigmático, dice: los pensamientos moldean el éter, y el éter es la tela de la que nace la materia. La realidad es un espejo mental. Los maestros no crean milagros, simplemente piensan con mayor claridad. Implícitamente, el libro plantea una audaz tesis. La realidad, tal como la conocemos, es una proyección mental colectiva estructurada por arquetipos universales y modulada por las vibraciones de cada mente individual. Esto lo llama alquimia mental, una técnica oculta transmitida oralmente durante siglos y sellada entre órdenes invisibles hasta que, accidentalmente o no, fue recopilada en este volumen. Y aquí radica la paradoja. ¿Cómo pudo un contenido tan disruptivo acabar en un libro impreso en Estados Unidos a principios del siglo XX? ¿Cómo logró mantenerse intacto a lo largo del tiempo, la censura y la dilución de la sabiduría ancestral? La hipótesis más plausible es la que sugiere el propio autor. Oculta entre líneas, el conocimiento solo se revela a aquellos que están preparados para percibirlo. Los demás simplemente no pueden acceder a él, aunque lo tengan ante sus ojos. El libro entonces funciona como una especie de espejo, se adapta al lector. Para el distraído suena como otra obra ocultista más entre muchas. Para el iniciado se convierte en un mapa, un código, una iniciación silenciosa. Y es en este punto donde la obra se vuelve más peligrosa porque no impone dogmas, no requiere maestros ni demanda templos. Enseña al lector a convertirse en su propio alquimista. Y eso, en cualquier época, es subversivo. Si has llegado hasta aquí, quizás algo en ti ha reconocido este antiguo llamado. Y si la verdadera historia de este libro es desconocida, es porque su función no era ser celebrada. Era ser descubierta por aquellos que estaban listos para recordar. Y quizás, solo quizás, ese momento ha llegado. En ciertos círculos discretos del ocultismo moderno existe una máxima que nunca se pronuncia en voz alta, pero que permea todas las acciones. Lo que da poder no es lo que sabes, sino lo que mantienes en silencio. Quizás por eso ciertas doctrinas nunca se han enseñado oficialmente, aunque fueron meticulosamente documentadas, ocultas a la vista bajo capas de simbolismo y silencio. Entre los manuscritos más reveladores que escaparon de la oscuridad ritual hacia un lenguaje casi técnico, pocos fueron tan audaces como la doctrina secreta de los Rosacruces. La obra, como hemos visto, parece haber surgido antes de su tiempo y quizás por eso fue enterrada en la cronología de la historia. Sin embargo, es en sus páginas intermedias donde el velo realmente se rasga, revelando no solo una metafísica ancestral, sino un sistema operativo oculto del universo, algo más cercano a un manual de guerra vibracional que a un tratado espiritual. Lejos de abstracciones devocionales, las enseñanzas presentadas allí se convierten en instrucciones prácticas y repetitivas, como si el autor quisiera que el lector las memorizara hasta que se volvieran automáticas. Él enseña cómo crear formas mentales codificadas, construcciones psíquicas proyectadas por la mente concentrada, cargadas de intención y lanzadas con precisión quirúrgica sobre el campo energético de la realidad.
Hoy en día lo llamamos visualización creativa, programación neurolingüística o modelado cuántico. Pero Margus Incognito ya hablaba de esto hace más de 100 años, con sorprendente claridad. La diferencia: en aquella época, estas enseñanzas no se difundían en congresos motivacionales, sino que se transmitían dentro de sociedades iniciáticas que exigían prueba de carácter, absoluto silencio y rigurosa preparación mental. Entre los pasajes más inquietantes se encuentran instrucciones específicas sobre cómo dirigir corrientes de energía mental para influir en el comportamiento de otros, no mediante persuasión verbal, sino por emisión vibracional silenciosa. Según el autor, las ideas pueden implantarse en otras mentes de la misma manera en que las semillas caen en la tierra, a través de la proximidad, la repetición y la intención concentrada. Estas ideas reflejan lo que ahora entendemos como sugestión subliminal, activación cognitiva o incluso ingeniería del consentimiento. Pero el libro no presenta estos conceptos como descubrimientos. Los expone como técnicas antiguas, como si fueran herramientas de una élite invisible que siempre las conoció y las aplicó selectivamente para moldear el comportamiento colectivo. La estructura textual refuerza esta sensación. En lugar de reflexiones filosóficas o parábolas, el autor emplea un lenguaje imperativo, como en manuales militares. Términos como reprogramación vibracional, transmisión sutil de imágenes mentales y dominación del campo psíquico colectivo aparecen con frecuencia, casi como si formaran parte de un entrenamiento mental reservado solo para quienes saben cómo usarlo, no solo cómo entenderlo. Pero hay un detalle que llama la atención. La obra insiste repetidamente en que tales prácticas deben mantenerse en secreto. El silencio es poder. Los ignorantes no sabrán discernir y destruirán lo que malentienden. La clave solo puede entregarse a quienes reconozcan el candado. Estas afirmaciones aparecen disfrazadas a lo largo del texto como advertencias veladas, reforzando que este no es un contenido para cualquiera. Impone la pregunta: ¿por qué tanto celo por el secreto? Si estas prácticas realmente ofrecen herramientas para alterar la realidad personal y colectiva, ¿por qué ocultarlas? La respuesta más probable no está en el misticismo, sino en la sutil política del poder. Para quien domina el campo vibracional de la psique humana, aquello que actúa por debajo del nivel de la razón consciente ya no necesita ejércitos ni tribunales. Influyen sin ser percibidos y deciden sin que nadie se dé cuenta de que había una opción. Lo que el libro revela en su esencia es una tecnología oculta de influencia mental, algo que se camufló bajo la apariencia de una filosofía esotérica, mientras funcionaba como un instrumento de ingeniería del comportamiento. Hoy, cuando los neurocientíficos y psicólogos del inconsciente finalmente comienzan a estudiar cómo los patrones mentales repetitivos pueden influir en los estados hormonales, decisiones de compra y creencias políticas, lo que vemos es solo la reaparición en lenguaje moderno de técnicas que ya fueron descritas con diferentes ropajes en este texto olvidado. Y hay otro detalle, aún más desconcertante. El contenido del libro, a lo largo del siglo, fue silenciosamente relegado a los ámbitos del folclore espiritual. Etiquetas como pseudociencia, esoterismo romántico o fantasía metafísica fueron asignadas a este conocimiento con rigor institucional, como si fuera necesario desacreditar la herramienta para que nadie se atreviera a usarla. Porque aparentemente, mientras este saber era ridiculizado públicamente, continuó aplicándose discretamente por las manos adecuadas. En publicidad, en propaganda, en política.
no para liberar la conciencia, sino para mantenerla dormida. Programación vibracional inversa. El autor diría, la doctrina secreta de los Rosacruces quizás nunca fue un libro olvidado por casualidad. Puede que haya sido silenciado deliberadamente, no por ser inocuo, sino por ser demasiado práctico, por enseñar lo que nunca debería enseñarse, que la mente es un arma y que quien aprende a usarla puede mover el mundo sin tocarlo. Pero si alguien lo encuentra, lo comprende y lo practica, quizás el juego se iguale de nuevo, quizás. Cada emisión consciente lleva el peso de una elección. Y al analizar el destino silencioso de la doctrina secreta de los Rosacruces, una pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué un libro con semejante potencial disruptivo desapareció casi por completo del radar académico, cultural e histórico? No fue quemado, no fue censurado oficialmente. Simplemente desapareció, y lo más intrigante es cómo esta desaparición ocurrió sin ningún tipo de fanfarria. Una desaparición sutil, meticulosa, casi elegante, como si alguien muy influyente tuviera interés en que la obra continuara existiendo, pero de forma invisible. A diferencia de otras obras esotéricas de la misma época, como el Kybalion, que ha sido analizado por pensadores modernos, o la doctrina secreta, que fue objeto de tesis y simposios académicos, el libro de El Mago Incógnito nunca fue investigado seriamente por ninguna universidad, centro de investigación o historiador convencional. No aparece en compendios, bibliografías de referencia ni archivos oficiales sobre el ocultismo occidental. Es como si simplemente no tuviese importancia histórica o, peor aún, como si nunca hubiera existido. Pero eso no se corresponde con la realidad. Lo que la obra presenta de manera sistemática son modelos mentales que anticipan con décadas de antelación los principios que hoy sustentan disciplinas como la bioenergética, la neuroplasticidad, la física de los campos sutiles e incluso técnicas utilizadas en protocolos militares de guerra no convencional. Sin embargo, sigue clasificada en catálogos editoriales como ficción espiritual, esoterismo folclórico o pseudociencia. Pero, ¿es realmente así? Aquellos que pasan por las páginas de la obra sin el filtro del prejuicio se dan cuenta rápidamente de que no se enfrentan a especulaciones vacías o a narrativas metafóricas. El texto presenta diagramas mentales precisos, esquemas de manipulación vibracional, descripciones de pensamientos, estructuras energéticas y tablas de transmutación emocional, todo expuesto con una pedagogía casi objetiva. No son afirmaciones dogmáticas, son instrucciones. Y por eso mismo, su exclusión del debate institucional no parece ocurrir en momentos decisivos de la historia. Lo que amenaza el modelo actual rara vez se combate con fuego, se borra a través de la negación. El caso de este libro parece ilustrar perfectamente esta táctica. La desaparición no se produjo a través de críticas, sino a través de su ausencia. Como sabemos, nada desacredita más una idea que pretender que no merece discusión. Este patrón de silenciamiento selectivo se vuelve aún más evidente cuando observamos el trato dado a obras con contenido similar, pero menos peligroso. El Kybalion, por ejemplo, también aborda leyes mentales y universales, pero lo hace de forma simbólica y alegórica, sin ofrecer herramientas prácticas. La doctrina secreta de los Rosacruces va más allá. Enseña cómo operar con técnicas, secuencias y un lenguaje casi científico. Y ahí está la diferencia crítica. El simbolismo es inofensivo, una técnica no lo es. Y quizás eso explique por qué fue clasificada como pseudociencia y archivada en el limbo de la descalificación.
Lo más impactante es que las ideas centrales del libro comenzaron a reaparecer disfrazadas en los últimos años, pero bajo etiquetas más aceptables para el entorno establecido. La neurociencia moderna habla de neuroplasticidad y reconexión sináptica a través de la visualización. La física de partículas sugiere que el observador influye en el campo. Investigadores como Rupert Sheldrake exploran campos mórficos y patrones mentales colectivos. Los manuales de entrenamiento militar del proyecto Stargate, ahora desclasificados, describen técnicas de percepción remota y programación psíquica que coinciden, punto por punto, con lo que ya se detallaba en las páginas de ese libro olvidado de 1918. En otras palabras, el contenido fue reciclado, pero con un envoltorio diferente y bajo control. Lo que se oculta tras la ausencia de citas, la falta de estudios académicos y la marginación editorial no es irrelevancia, es un riesgo institucional. Un riesgo para la lógica mecanicista que sustenta los pilares de la ciencia moderna, para el paradigma materialista que estructura nuestras universidades y, sobre todo, para el monopolio que ciertas instituciones ejercen sobre el conocimiento de cómo se conforma la realidad. Y aquí quizá reside la pista más clara. Cuando algo es ignorado por todos los canales oficiales, pero sus ideas resurgieron en manos de la élite estratégica, ya no se trata de negligencia, se trata de una supresión deliberada. Este libro no fue olvidado porque fuera inofensivo, fue silenciado porque es funcional, porque desvela algo que nunca debió ser descubierto, porque permite que cualquier mente despierta comprenda los mecanismos por los que está constantemente influida. Y tal vez si saben cómo aplicar lo que contiene, pueden liberarse. Pero la verdadera libertad, como sabemos, no es algo que el sistema otorgue. Es algo que se redescubre, y para eso a veces necesitas encontrar el libro adecuado, incluso si ha estado enterrado donde nadie debería mirar. Hasta ahora, el rastro era uno de silencio, una borradura bien orquestada, sistemática y casi elegante. Pero todo lo que hizo falta fue un hilo suelto en el velo para que todo comenzara a revelarse. Y fue precisamente en el nombre, que casi nadie menciona, la doctrina secreta de los Rosacruces, publicada en 1918 bajo el seudónimo deliberadamente genérico Magus Incognito. Un título inofensivo, un autor anónimo. Detrás de la cortina estaba William Walker Atkinson, abogado, editor, ocultista y uno de los arquitectos intelectuales más discretos del esoterismo estadounidense del siglo XX. Atkinson es conocido por haber escrito docenas de libros bajo múltiples seudónimos como Yogi Ramacharaka y Theron Q. Dumont, pero este es diferente. No es una obra espiritual en el sentido devocional, es un artefacto, un dispositivo camuflado. La doctrina secreta de los Rosacruces se presenta como un tratado introductorio sobre la filosofía Rosacruz, pero ofrece mucho más que simbolismo místico o especulaciones metafísicas. Lee con atención, o más precisamente, con el ojo interior activado. La obra revela protocolos operativos de control psíquico, instrucciones prácticas para la inducción vibracional y técnicas para la expansión del campo mental. Literalmente, es un manual de guerra psíquica disfrazado de filosofía iniciática. Una de sus premisas centrales es el uso de la mente humana como un transmisor de frecuencias capaz de modular la realidad circundante a través de imágenes mentales, códigos simbólicos y patrones vibratorios conscientes. Las llamadas formas de pensamiento descritas a lo largo del libro no se abordan como conceptos alegóricos, sino como mecanismos funcionales.
instrucciones paso a paso para proyectar intención, manipular la respuesta energética y reestructurar las circunstancias materiales. En una época en que la ciencia aún avanzaba lentamente en la comprensión del inconsciente colectivo, Atkinson ya hablaba sin rodeos sobre cómo plantar ideas en la mente de los demás a través de vibraciones concentradas. Algo que hoy se asociaría fácilmente con conceptos como el primado neurológico, la resonancia límbica o la transmisión de patrones subliminales. Más que una teoría, entrega una doctrina operativa. Y, sorprendentemente, el libro circuló sin resistencia. Las primeras ediciones fueron publicadas discretamente por editores independientes, sin campañas de marketing, ni escándalos, ni censuras religiosas. La razón, sencillo, nadie prestó atención. En una primera lectura, el texto parecía simplemente otro compendio esotérico entre muchos. Pero para los ojos de quienes entienden el hermetismo, la neurociencia energética y los fundamentos de la magia ceremonial, cada capítulo se revela como un protocolo codificado, una tecnología mental incrustada bajo capas de simbolismo. Es como si Atkinson, consciente de los riesgos de transmitir este tipo de conocimiento de manera abierta, hubiera optado por un modelo de difusión invisible, escribiendo para aquellos que saben leer con otra mente. Varios indicios refuerzan esta tesis. El libro utiliza sistemáticamente diagramas, tablas y aforismos de creación que a primera vista pueden parecer poéticos o simbólicos, pero con el marco de referencia correcto, especialmente desde las tradiciones orientales y los sistemas modernos de psicología energética. Estas estructuras se revelan como verdaderos mapas mentales para reorganizar la percepción y modelar la realidad. Estamos hablando de técnicas que, un siglo después, serían redescubiertas en proyectos de neurocondicionamiento militar, protocolos secretos de percepción remota y estudios sobre campos mórficos de conciencia. La pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué Atkinson decidió ocultar este contenido dentro de una obra Rosacruz? La respuesta puede estar en la propia naturaleza de la información. En aquel momento, cualquier intento de unir la ciencia de la mente, el misticismo y la manipulación de la realidad habría sido clasificado como herejía o delirio. Atkinson entonces siguió una estrategia ingeniosa. Escribió un libro avanzado como si fuera básico y escondió herramientas revolucionarias bajo el disfraz de la tradición esotérica. Un camuflaje efectivo. Para el lector común, era solo otra obra mística. Para el iniciado, una clave. Más que preservar conocimiento, el autor parecía haber deseado perpetuarlo de forma segura. Después de todo, como decía un antiguo axioma hermético, el secreto no está en el escondite, sino en la percepción. No escribió para todos, escribió para aquellos que, al leer lo que parecía simbólico, se darían cuenta de que era literal. Que las formas de pensamiento no son metáforas, sino dispositivos vibracionales. Que el dominio de los 7 planos no es una alegoría, sino la estructura energética del ser humano. Que el libro, en última instancia, no era una propuesta espiritual, era una herramienta. Una herramienta tan poderosa que necesitaba ser oculta dentro de un formato inofensivo, esperando en silencio el momento en que las mentes preparadas pudieran decodificarla. Y aparentemente, ese momento podría haber llegado porque ahora, al rescatar este manuscrito, ya no lo leemos con los ojos de 1918. Lo leemos con los datos actuales y nos damos cuenta de lo que realmente es
un manual avanzado de programación vibracional oculto bajo los velos de la tradición, escrito para resistir al tiempo y quizás para sobrevivir a cualquier intento de controlar la conciencia humana. Cada estructura de control se basa en un principio sencillo: hacer creer al individuo que no tiene poder. Por eso, cuando surge un conocimiento que afirma lo contrario e incluso enseña cómo acceder a ese poder, se convierte en una amenaza no solo para el sistema actual, sino para la propia arquitectura de la realidad social. La doctrina secreta de los Rosacruces hace precisamente eso. Y es en este punto donde entendemos por qué su obra debía permanecer oculta. No enseña a creer, enseña a actuar. El núcleo de la doctrina Rosacruz, revelada por William Walker Atkinson, no gira en torno a la fe ciega, la moral religiosa, ni el éxtasis místico. Su enfoque es técnico, directo y estructurado. Nos enfrentamos a un verdadero tratado sobre la ingeniería de la conciencia, y su propuesta es clara: la realidad no es algo que debas sufrir, es algo que configuras. En el corazón de esta doctrina se encuentra una tríada que, si se comprende y aplica correctamente, transforma al individuo en un operador vibracional. Vibración, visualización y repetición simbólica. Estos son los tres pilares sobre los que, según el libro, se sostiene toda manifestación de la realidad. Capítulos como el plano aéreo y sus corrientes, o mentalismo cósmico, no dan rodeos. Describen con casi precisión clínica cómo usar técnicas específicas de respiración para activar lo que el autor llama energía vital latente, cómo mantener imágenes mentales estables para facilitar la materialización de eventos y cómo alinear los campos de intención personal con patrones vibratorios universales, generando lo que hoy se denominaría resonancia de la realidad. Y no se queda ahí. Quizás el punto más sensible y perturbador está en la sección que enseña al lector a emitir ondas mentales moduladas, cargadas y dirigidas conscientemente para influir en el comportamiento de otras personas. Esta parte de la obra describe lo que Atkinson llama el vínculo astral silencioso, una conexión psíquica que se puede establecer con otra mente sin contacto verbal, sin permiso consciente y sin dejar rastros detectables. Para el lector no preparado, todo esto podría parecer fantasía o exageración esotérica. Pero alguien familiarizado con la hipnosis indirecta, la sugestión subliminal, los campos mórficos o los protocolos de comunicación no verbal entendería lo que se está transmitiendo. Estas son estrategias avanzadas de influencia mental codificadas con un lenguaje hermético para pasar desapercibidas. Y eso es precisamente lo que hace que este conocimiento sea tan sensible y peligroso. La obra enseña, en esencia, cómo romper los intermediarios entre la mente y el mundo, cómo invertir el juego de la dependencia externa, ya sean religiones dogmáticas, gobiernos paternalistas o estructuras sociales que fomentan la pasividad. La enseñanza es liberadora, pero al mismo tiempo explosiva. Si todos supieran cómo operar esta tecnología de la conciencia, la pirámide de poder que sostiene el sistema actual simplemente colapsaría. Por eso nunca se enseñó a gran escala. Atkinson, consciente de este potencial, eligió codificar este contenido. La obra fue creada para ser leída como un enigma, un rompecabezas que solo se completa ante una mente preparada. Y para los demás, es solo una curiosidad esotérica, un conjunto de símbolos y expresiones arcaicas. Pero lo que contiene es real, no como teoría, sino como práctica, y funciona.
respiración, fijación de imágenes, repetición simbólica, inducción vibracional, proyección de intención y manipulación psíquica. Todo presentado con una naturalidad que solo alguien que realmente dominó estas técnicas podría transmitir. Lo más alarmante, sin embargo, es darse cuenta de cómo estos mismos conceptos surgieron más tarde, disfrazados, segmentados y desinfectados en áreas como el coaching, la psicología conductual, el marketing masivo e incluso en operaciones militares clasificadas, pero siempre con una diferencia crucial, sin entregar la clave completa. Fragmentados, se volvieron inocuos. Solo cuando se entienden juntos, como Atkinson los enseñó, revelan su verdadero alcance. Y es en este punto donde se solidifica la conspiración. El conocimiento contenido en este libro no se olvidó por desinterés, fue excluido deliberadamente de la colección pública. No porque fuera falso, sino porque representa exactamente lo opuesto a la lógica institucional de control. Mientras que la cultura moderna repite el mantra de que todo está afuera, este manuscrito enseña que todo comienza desde adentro y que el mundo exterior es solo el reflejo moldeable de una mente despierta. Esa es la verdadera herejía y quizás la última frontera de la libertad, porque una mente entrenada para operar a este nivel ya no necesita sistemas de autoridad. Se vuelve soberana, y la soberanía interna es la única revolución que el sistema nunca podrá tolerar. Detrás de los escenarios de la historia esotérica, el silencio puede ser tan revelador como la fanfarria. Y en el caso de la doctrina secreta de los Rosacruces, lo que llama la atención no es la ausencia de reconocimiento, sino la precisión del olvido. William Walker Atkinson, autor de decenas de obras bajo distintos seudónimos, murió sin ningún tributo público, sin debates sobre su legado y, sobre todo, sin el debido reconocimiento a su obra más peligrosa. Mientras nombres como Blavatsky Crowley y Rudolf Steiner eran amados u odiados, objeto de constantes debates, Atkinson fue simplemente borrado, pero no por casualidad. A diferencia de sus contemporáneos, que estructuraban órdenes, jerarquías y rituales complejos para transmitir conocimiento, Atkinson se atrevió a entregar el conocimiento sin intermediarios. La doctrina secreta de los Rosacruces no requiere una iniciación formal, sometimiento a símbolos externos ni lealtad a organizaciones. Su propuesta es directa y por ello subversiva. La mente es el templo, el operador y el altar. La espiritualidad que plantea no se somete a dogmas, sacerdotes ni autoridades, se activa desde dentro hacia afuera, y ese es el mayor tabú de todos. Por eso su libro representó una amenaza silenciosa, no solo para las religiones institucionalizadas, sino también para las estructuras políticas y científicas que, desde el siglo XIX, empezaron a encasillar al ser humano como un mero engranaje biológico. Atkinson rompió con esta visión mecanicista. Propuso que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino la matriz organizadora de la realidad. Además, podía ser entrenada, amplificada y utilizada para modificar el mundo físico, mental y emocional. Esta doctrina de hacerse popular socavaría no solo los fundamentos de las tradiciones religiosas, sino también los monopolios modernos del conocimiento, universidades, laboratorios y gobiernos. Al mostrar que lo sagrado es accesible sin intermediarios y que el poder creativo de la realidad reside en cada mente, Atkinson encendió una mecha que el sistema nunca permitiría que llegara a las masas. El resultado: un olvido estratégico.
mientras que sus otras obras, bajo nombres exóticos como Yogi Ramacharaka, circulaban libremente como literatura de autoayuda o filosofías orientales. La doctrina secreta de los Rosacruces fue retirada del foco principal. No fue censurada formalmente, sino más bien sepultada bajo capas de desprestigio, archivada en estantes oscuros y reducida a la categoría de curiosidad mística. Sin embargo, las ideas contenidas en él no desaparecieron, simplemente fueron replicadas, apropiadas, reempaquetadas y usadas en ámbitos muy específicos. Décadas después de su publicación, principios casi idénticos a los descritos por Atkinson empezaron a aparecer en lugares inesperados. Archivos desclasificados de la CIA, como los del proyecto Stargate, revelaron el uso de técnicas de visión remota, influencia mental, modulación del estado de conciencia y lectura de eventos a distancia, estrategias que, en esencia, ya habían sido descritas en 1918 con otros nombres en las páginas ignoradas del libro. ¿Coincidencia o evidencia de que alguien, en algún momento, comprendió exactamente lo que allí había y vio en ello una ventaja estratégica? Atkinson no hablaba de religión. Hablaba de un sistema operativo de la conciencia que podía ser ejecutado por cualquiera dispuesto a comprender sus principios. No vendía fe, ofrecía autonomía. Y es esa autonomía la que asusta a cualquier estructura basada en la sumisión colectiva. Hoy, en medio de la creciente investigación sobre neuroplasticidad, epigenética, campos de energía y física de la conciencia, los conceptos centrales de la doctrina secreta de los Rosacruces comienzan a reaparecer, aunque tímidamente, en congresos científicos y artículos especializados. Se habla de coherencia cardíaca, campos electromagnéticos del pensamiento y la influencia de la intención sobre la materia. Investigadores como Joe Dispenza, Bruce Lipton y Greg Braden exploran ideas que resuenan profundamente con lo que Atkinson ya había codificado. Sin embargo, curiosamente, su nombre casi nunca se menciona. El origen permanece difuso, como si el sistema aceptara las ideas siempre que no revelara quién las formuló primero, como si la verdad pudiera circular siempre que no empoderara por completo al individuo. Mientras no se entregue la clave completa, mientras el operador dependiera de técnicas modernas, especialistas, cursos de pago e instituciones, la esencia de la comprensión seguía siendo esquiva. Pero el libro no fue escrito para formar parte de un mercado. Fue escrito para sobrevivir al tiempo y a la represión, y lo logró. Incluso hoy, sus páginas ofrecen algo más que conocimiento, ofrecen soberanía. No la que se construye mediante dogmas o validaciones externas, sino la soberanía interior de quienes entienden que la mente es una herramienta sagrada y que la realidad, lejos de ser un dado inmutable, es un campo moldeable por frecuencia, imagen e intención. No requiere escuela ni institución alguna, solo depende de una decisión de despertar. Toda transformación comienza en el momento en que reconoces que la realidad externa no es inmutable, sino un reflejo de tu vibración interna. Y esta vibración puede elevarse, modularse y refinarse. Cada cambio comienza con entender tu papel como un co-creador. La única forma de conectar con esta inteligencia divina es a través de una meditación consciente y estructurada. Por eso hemos desarrollado un conjunto de herramientas de audio para ayudarte a acceder a este estado superior de conciencia y reprogramar tu realidad desde dentro. Para saber más y obtener acceso inmediato, haz clic en el enlace en pantalla o en los comentarios. Si este contenido te ha resonado, escribe en los comentarios, me hizo sentido.
Este podría ser el primer paso en un camino que ya estaba escrito, solo esperando ser recordado.